Y fue tanto el juicio que cayó sobre mí por estar divorciada o por haberme divorciado que a mí la agenda se me canceló muchas cosas. Me dice, no te hagas. Y yo, perdón, ¿tú sabes lo que nos hacen poner a nosotras? COVID. Y el paciente ya estaba negativo de COVID. Antes de la Mara hay que hacerle un CT. Sí. No, que si antes del CT hay que hacerle un qué sé yo qué. Agárrense. Bienvenidos a otro episodio de Esta es la que hay. Aquí estamos exitosamente su host, Melanie Rivera, Joanny Reynosa. Eso es así. En este episodio vamos a tener una conversación bien casual, así que búsquese su cafecito, búsquese su copita de vino. Joanny, ¿qué tienes para hoy? Cuéntame. Mira, honestamente yo no tengo nada en especial. Ok. Yo quiero hablar de, qué sé yo, de cosas que he visto en la semana que las he tenido como que en la mente dando bandazos y quiero ventilar. Ok. O sea, hoy es nuestra terapia. Y hoy es mi sección. Así que, ok. Estuve viendo un chismecito. Un chismecito bien sabroso. Mío, que es mucha gente comprometida. Cognitivamente comprometida. Y yo no quisiera estar en sus zapatos. Debe ser bien difícil. Debe ser bien difícil estar en los zapatos de gente comprometida. Anyway, vi una persona que compartió un post de segunda mano, porque no fue la persona que hizo el post, sino como que le dio share al post, de una persona criticando el outfit que se puso el pastor Stephen Furtick para una prédica random. Le tiraron una foto y pusieron como que si tu pastor se pone una camisa que vale $2,000, sal corriendo. Sal corriendo de esa iglesia. Sal corriendo de esa iglesia. Entonces, pues yo me puse de tú a tú un poquito ahí con una persona que está un poquito comprometida. Porque honestamente, esto trajo a mi mente muchas cosas. Me dio mucha impotencia. Porque muchas veces uno quiere hacer entender a la gente. Y tú quieres que la gente entienda y realmente tú tienes la intención de que la gente pueda ver las cosas desde otra perspectiva, pero qué difícil se hace. La gente cuando se encierra en algo y solamente quieren ver las cosas a una sola dirección, que eso para mí es un súper error. No hay quien los haga entrar en razón. So, esta persona comparte esto y empieza como que a secundar ese comentario. Que si estos charlatanes que se comen los diezmos y las ofrendas de los feligreses, que son unos abusadores, can. Y ¿sabes una cosa? Quiero discutirlo hoy. ¿Qué tú piensas de eso, Mel? Yo sé que tú sabes de qué yo te estoy hablando porque nosotras hablamos durante la semana de eso. Mira, ¿Cómo tú te pusiste? Qué casualidad que yo vi ese mismo post y lo más cómico es que me sale en mi Facebook de una persona que le dio share que ni tan siquiera va a la iglesia. Excelente. Ni tan siquiera va a la iglesia, así que yo me atrevo a apostar que yo sé que esa persona no sabe de qué iglesia ese pastor es. Es correcto. Entonces comparten la noticia, ¿verdad? Sin saber, sin considerar el impacto que tiene compartir una gráfica como esa. No era una noticia, era una gráfica. Era una gráfica, exacto. Sí, era un screenshot como de un tweet que una persona, un hombre, puso y alguien le tiró un screenshot y empezaron a compartir ese screenshot. Es correcto. Entonces, lo que yo digo es, yo sé que hay de las dos cosas. Hay personas que sí, que se lucran y se aprovechan de los diezmos y de la ofrenda de los feligreses, pero también, otra vez, volvemos a que no podemos generalizar. Correcto. Muchas personas no saben que Stephen Furtick es un empresario que Correcto. tiene varios negocios. Hace muchos años. Que es un compositor que ha ganado Grammys, que lleva componiendo música desde el 2013 y todos los años saca música nueva. Y no solo eso, que todas sus canciones, me atrevo a decir, han sido éxitos. Éxitos. Que suenan en la radio, en todas las iglesias, en todo el mundo. Entonces, ese tipo tiene múltiples fuentes de ingresos. Correcto. Vamos a empezar por ahí. Por eso es que a mí no me molesta particularmente de Stephen Furtick. Porque vamos a hablar de lo que conocemos. No podemos hablar por otros pastores. Estamos hablando... Y aún así yo estoy asumiendo porque yo no lo conozco personalmente. Pero conocemos... Es de lo que yo veo de afuera. Conocemos su trabajo. Correcto. Directo. Ya. O sea, no lo conocemos, no es nuestro pana. Ya, exacto. Pero conocemos su trabajo directamente. Nosotros vemos todo el tiempo lo que él sigue haciendo. Y yo me atrevo a apostar que la gente que comparte estas cosas no saben lo que les estoy contando ahora. No saben. Pueden saber. Porque saben. si se expresan de esa forma es porque son unos ignorantes en el tema. Ok. Me quedé en que él tiene múltiples negocios. Sí. Es compositor. Yes. Tiene libros que han sido New York Times bestsellers. Yes. ¿Qué más?
Tiene tienda. Tiene tienda. Digital. Tiene podcast. Tiene una presencia social en las redes sociales gigante, que eso también... Él es su propio branding. Él no es Elevation Church, él es Stephen Furtick. Ya pusimos eso sobre la mesa. Correcto. Mi segundo punto es, no porque tú tengas millones, necesariamente significa que tú amas el dinero más que a Dios. No necesariamente, hay veces que sí, pero no todo el tiempo. No todo el mundo hay es veces así. que simplemente significa que tú sabes administrar tu dinero. Hay veces que significa que Dios te bendijo, que te multiplicó, como Dios le multiplicó la riqueza a Job, fue que después de perderlo todo se lo multiplicó. Pues ¿por qué no puede ser que Dios le multiplicó a él también su riqueza? Dios no odia el dinero. No, lo que pasa es que el problema está en que la gente no sabe. Yo no conozco a Stephen Furtick en lo personal. Y no estamos defendiendo a Stephen Furtick como tal. Estamos defendiendo el hecho de que la gente tiene la babilla de hablar sin saber y sin conocer a las personas y se creen en el derecho que tienen de estar difamando a la gente. El hecho de que la gente puede ser millonaria y pueden darse lujos. Correcto. Y porque sean pastores no quieren decir que tienen que ser pobres, muertos de hambre y tienen que donar todo su dinero. Esa es otra. La gente no sabe la cantidad de dinero, de millones y millones y millones de dólares que su iglesia dona a diferentes causas nadie sabe. Todos los años. Nadie sabe que la ofrenda que se hizo a fin de año se donó al outreach. Outreach no es otra cosa que evangelismo. Y los par de millones que la iglesia ofrendó, o sea, cuando lo digo es una ofrenda que se hace al final del año, a principio del año creo que. A principios o a finales. A finales. Diciembre creo que se hace la... Ok, a final. Esa ofrenda se donó para outreach. ¿Y cuánto fue? Fueron como 6, 7 millones. Sí, como más de 5 millones de dólares. Pero nadie ve eso. Ah, no, pero exacto, nadie ve eso. Nadie ve eso. O sea, si tú pones las cosas en perspectiva, número uno, todos tenemos derecho a darnos lujos. Todos nos damos lujos. Yo me quiero dar lujo todos los días. Para una persona pobre, quizás esto es un lujo. Pero porque tú estás gastando... Estoy pelado, me voy aquí para aquí. Estoy pelado y no puedo comprarme una camisa de 3,000 pesos porque las que tengo son de Shein y el material ya me sabe que no me gusta. Y las lava y se den encogen. Y las lavo y me quedan en el ombligo. Pero eso nadie lo ve. Y se las tiene que poner así. Seguimos, no edites esto. ¿Qué estaba diciendo? Estás diciendo... Para una persona pobre... Mira, para una persona pobre esto puede ser un lujo. ¡Ay, mi madre! Dale. Vayan con Dios. Nada que decir, tú estás viendo la ropa barata y la ropa cara. ¿No? Ok, está bien. Bye. Para una persona pobre, este teléfono, el 14 Pro Max, correcto, es un lujo y es algo completamente innecesario. Pero porque a mí me dio la gana y porque yo puedo, yo me lo saqué. Exactamente. ¿Tú sabes dónde está el problema? ¿Tú sabes dónde radica el problema? Que usted no tenga para pagar la casa y se quiera estar comprando ropa cara. Que usted no tenga para comprar la compra de su casa, la comida, el pan de su mesa, pero usted prefiera aparentar y ponerse ropa cara y embrollar la tarjeta de crédito y treparla al máximo, porque usted tiene la necesidad de proyectar un estilo de vida que usted no puede vivir. Eso es un problema. Porque tú sabes cuál es la situación. Stephen Furtick lo más seguro ponerse esa camisa. Primero que no sabemos si realmente la compró. Sí. Vamos a empezar por ahí, que tampoco importa si se la compró o no. El obrero es digno de su salario y ese tipo trabaja y se pela trabajando. Primero no sabemos si realmente la compró, pero se lo hubiese comprado. No sabemos si realmente para él no fue ningún tipo de embrolle. Su estilo de vida, si él se lo puede comprar, que se la compre y se la ponga. Loca, y la gente no sabe de dónde él empezó. Él lleva trabajando toda la freaking vida. Él empezó el pastorado creo que fue a los 21 años. Y en el sótano de una casa, literal. O sea, él viene de cero. Otra cosa que quería mencionar es que la gente también como que hace la relación mental de que si tú eres millonario, ¿verdad? Y estás comprando lujos, pues tú eres vanidoso, tú no eres Exacto. ¿Cuál es la palabra? Humilde, ¿no? No, esa no es la palabra que estoy buscando. Que no es bondadoso. Ay, tengo la palabra en la punta de la lengua. Cuando tú das. Dadivoso. No. Dadivoso es cuando tú das. Es con G. Generoso. Generoso. Dadivoso es lo mismo que generoso, yo creo que es un sinónimo. Yeah. Creo que sí. Eso no determina, o sea, la cantidad de dinero que tú tienes en el banco no determina cuán dadivoso o no eres, porque él maneja su dinero. Cuán humilde eres. O sea, él
puede donar millones y puede quedarse con sus millones también. Claro que sí. Igual que una persona, un pelado de la vida, puede ser lo más egoísta, egocentrista, puede tener más amor al dinero que una persona millonaria. Claro que sí. Hay de todo. Estamos bien hartas de los bochinches estúpidos e ignorantes. Por favor, no sea parte del problema. No esté comprometido neurológicamente y cognitivamente. Neurológicamente. Deje de estar compartiendo basura. Entonces se ponen a estar citando artículos del 2013, dizque para justificar el post y decir, tú no viste lo que salió del pastor, mira ese artículo para que tú Que, veas by the que no way, reportan las finanzas de sus iglesias. Mira, ¿de cuándo es el artículo, amigo? Del 2013. Estamos en 2024 y para colmo, la fuente de ese artículo es una porquería. Tampoco tan siquiera para colmo, de lo confiar. que el artículo sugiere, ya la iglesia lo está implementando. ¿Sabrá Dios desde cuándo lo está Correcto. implementando? Tú no puedes hacer juicio en base a un artículo que ya lleva 11 años de haber salido. No, eso está obsoleto ya. Eso está, ya a los 6 meses está obsoleto. Pero la gente es tan charra que pues tienen esa mala costumbre. Es que yo no entiendo el concepto de que si tú eres un cristiano o un pastor, automáticamente tú tienes que donar todo tu dinero. Pues mira, ¿por qué no? ¿Que no? Dónalo tú. Exacto. Cállate Dónalo la tú. boca. Dónalo tú. ¿Qué fue lo que yo puse en el ¿qué comment yo puse en ese post? Yo le dije, Bueno, claro. tú pusiste mucho, No, yo amiga. me puse pico a pico. Porque hay momentos que simplemente quiero expresarme. Pero yo le dije, pero míralo, lo más seguro el que está hablando de estupideces. Que lo más seguro tiene un vecino en necesidad hace meses y no es quien de llevarle un pote de leche condensada. Aquí el punto es que una persona no puede ser responsable de salvar a la humanidad entera. Correcto. Él hace su parte. No tiene nada de malo que él también se disfrute los frutos de su trabajo. Definitivamente no tiene nada de malo. Y tú sabes una cosa, no puedo generalizar porque nunca es bueno generalizar como siempre decimos, pero normalmente cuando tú ves una persona que Dios le multiplica tanto es porque a sí mismo da. Literal. Y las personas que más quieren para ellos son los que menos Dios les multiplica. Literal. Y lo he aprendido, yo lo he aplicado. Muchas veces yo estando en necesidad o maybe queriendo retener algo y no queriendo gastar en algo, veo a alguien en necesidad y Dios ahí bregando en mi corazón como que dalo, ayúdalo. Y yo ahí, con la lucha, lo termino haciendo y al otro día Dios me multiplica a mí. Y tú sabes que yo tengo mis reservas con los pastores que son millonarios exclusivamente de la iglesia. Sí. Yo tengo mis reservas con Claro eso. que sí. Claro que Pero sí. específicamente hablando de Fertec y de otros pastores, por ejemplo, también Tai. Es otro también que es compositor, tiene su música súper extremadamente exitoso. No es lo mismo, porque ese es su trabajo también. Ellos se pelan. Están generando ingresos de ellos, de bajo ellos, su para nombre como ellos. empresa. Correcto. ¿Qué pantalones, Correcto. hermano? Y déjenme decirle, para que se muerdan más, el jacket que tenía Stephen Furtick, googlealo en el servicio del domingo pasado, costaba como $1,300 para que te muerdas más todavía. Pero es que si yo estuviese en esa posición, yo tuviese 40 carteras Hermes. Pero, Mel, hay que tener tiempo para tú sentarte y estar googleando lo que ese macho se pone todos los domingos. Hay que tener tiempo para tú ponerte, déjame ver qué marca hay, déjame ver cuánto vale. Es que ser bien, bien ignorante para invertir tiempo en Pues, eso. mano, ¿qué te puedo Te decir? quiero compartir algo que vi en las redes sociales. Algo que vi en comentario de... yo puse un reel, o un TikTok, un reel más bien, hablando de una experiencia personal que yo tuve hace muchos años atrás, que dije que en algún momento lo iba a compartir en uno de los podcasts. Honestamente, yo había pensado hacerlo como en un episodio, pero ¿sabes qué? Lo voy a compartir ahora porque, whatever, estamos teniendo conversación random. So, déjame ver si lo encuentro aquí. Aquí está, déjame mutear esto. Agárrense. Ok, so, para darles un poquito de contexto, yo hice un reel hablando de que yo tuve una situación hace un tiempo atrás de un acercamiento inapropiado que alguien me hizo. Una persona conocida que todavía lo es y todavía es evangelista. En el 2017 yo me divorcio y desafortunadamente pues ustedes saben que muchas de las mujeres divorciadas nos ponen el label de que pues tú estás divorciada porque tú eres una loca. O tú estás Eres una divorciada. rampletera. Sí, tú eres una rampletera. Normalmente ese es el primer juicio que hace, especialmente la iglesia. La iglesia, los religiosos, porque no la iglesia real, los religiosos. Obviamente, yo había recién lanzado mi primer álbum musical de música cristiana y fue tan fuerte el impacto que eso tuvo en mi vida y fue tanto el juicio que cayó sobre mí por estar divorciada o por haberme divorciado que a mí la agenda se me canceló. Muchas cosas pasaron.
en ese proceso de mi vida donde yo estoy todavía sintiéndome culpable por mi divorcio, sintiéndome culpable porque me sentía como que inmerecedora, indigna, sentía la responsabilidad de mis hijos y de todas las cosas que venían. O sea, yo estaba en un momento bien oscuro de mi vida, por muchas razones. Pues yo decido, a mí me invitan a un evento a cantar. Fue para el huracán María, después del huracán María. El evento estaban invitando diferentes artistas que donaran su talento para levantar fondos y levantar ayudas para las personas que sufrieron muchas pérdidas en el huracán María. Pues yo obviamente acepto ir de gratis a este evento. La cuestión es que voy pues con esta persona me hace la invitación, mira, voy a hacer este evento, chan, 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 no voy a decir en dónde fue ni en qué se basaba porque pueden identificarlo. Y yo acepté. Entonces, yo conozco a esta persona hace muchos años. Estoy hablando, antes de que fuera quien fuera, ya yo lo conocía. Yo tenía no tenía ningún problema en cuadrar tener estos acuerdos directamente con él porque lo conocía. Él no tenía problema en que él me escribiera directamente a mí, aparte de que en esos momentos yo no tenía ningún manejador ni nada, yo estaba por mi cuenta. Él me hace el acercamiento por las redes sociales y él me pide mi número para pasar a WhatsApp y entonces poder cuadrar el evento más personal. Y le dije, pues no hay problema. Pues por WhatsApp me envía la promoción del evento, excelente, y todo fine, sin ningún problema. Conozco a su familia, conozco a su esposa, conozco a sus hijos. Pues en un día yo estoy en mi casa, ni tan siquiera recuerdo el contexto, si había salido del trabajo, etcétera. Estaba en mi casa, recibo un mensaje, no recuerdo exactamente cómo empezó la conversación, pero empezó con acuerdos del evento. No sé si estábamos hablando de a qué hora había que llegar, si era que me estaba enviando la promoción oficial del evento, no recuerdo. La conversación comenzó así por WhatsApp. La cuestión es que empezamos a hablar y esta persona me dice, mira, ¿cuándo es que nos vamos a tomar el café? Uno normalmente vacila mucho con eso y esa persona, y yo le digo a esa persona, bueno, cuando ustedes me invitan a su casa, cuando yo le hablo y le digo ustedes, me estoy refiriendo a su esposa y a su familia. Bueno, cuando ustedes me digan, pues yo le caigo, no hay ningún problema. Entonces, seguimos teniendo esa conversación y él me dice, no, pero de verdad dime cuándo puedes. Y yo le digo, pues cuando ustedes me digan. En serio, cuando ustedes me digan, yo le puedo dar, yo me doy la vuelta, no hay problema. Entonces, él me dice, no, es que mi esposa está, me dijo su nombre, no me dijo mi esposa, me dijo su nombre. Mi esposa está de viaje. Como que insinuándome que él estaba solo. Y yo le dije, no, pues no hay problema, pues cuando regrese. Yo totalmente ingenua, bien estúpidamente y bien normal. Entonces, cuando él sigue insistiendo, yo vuelvo y le digo, pues no hay problema. Ustedes saben que me pueden avisar. En una él se enoja, como que se enoja y me dice, ¿por qué tú sigues hablándome en plural? ¡Diablo! ¿Por qué tú me sigues hablando en plural si yo te acabo de decir que yo estoy solo? Y ahí, obviamente, zorra vieja. Pues yo no soy ninguna zángana. Automáticamente lo leí. Y yo le dije, bueno, porque tu esposa y tú son uno. Y cuando digo ustedes, me estoy refiriendo a los dos. Así de sencillo. Entonces, no me sigas hablando en plural, porque yo estoy solo. Y ahí ya me desajusté como que este tipo, ¿qué le pasa? La cuestión es que me dice, no te hagas. Y yo, perdón. No te hagas la santa. Tú sabes lo que yo quiero. Entonces, cuando él me dice así, yo le digo, me alteré muchísimo. Y yo le digo, ¿con quién tú te crees que tú estás hablando? ¿Con quién tú te crees que tú estás hablando? Y él me dice, ay, no te vengas a hacer la santa, si yo sé lo que tú das. Él está haciendo alusión a mi divorcio. Y en otras palabras, le está diciendo, no te vengas a hacer la zángana. Si tú estás divorciada es porque eres una cuero. Uh-huh. En otras palabras, eso fue lo que me quiso decir. Como que tú no eres una santa. Y
Y tan pronto él me dice eso, yo le dije, ¿tú sabes una cosa? Que por no ser una santa, es que te detecté y te leí y sé por dónde vienes. Déjame decirte que yo no voy a ser tan loca de meterme con un asqueroso como tú. Toma. Le dije, empezando por ahí. Le dije, y dale gracias a Dios que aprecio a tu esposa y a tus hijos. Porque si a mí me da la gana, yo te destruyo ahora mismo. Pero dale gracias a Dios que yo aprecio a tu esposa y a tus hijos. Y no seré yo, pero vendrá otra que te va a exponer. Tuve esa situación, eso fue en el 2017. Guardé esta situación, yo nunca la compartí con nadie. Son bien pocas las personas que lo saben, con nombre y apellido. Y yo guardé esa conversación por mucho tiempo. Y mucha gente pudiera preguntarse, ¿por qué tú no les pusiste? ¿Por qué no lo dijiste? Una de las razones es porque en el momento que eso pasa, mi reputación estaba por el piso. Pues yo era la divorciada, la que su dignidad estaba en tela de juicio. Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando. Muchos me tenían por el piso. Yo tenía pánico de que mis hijos se vieran afectados más de lo que estaba pasando. So, yo decidí callar. Decidí callar porque entendí que si yo abría mi boca, él iba a salir ileso, porque él era la persona grande, el evangelista de tarimas grandísima. Y yo voy a ser la cualquiera, la que, pues, obviamente, ella se le tiene que haber metido por los ojos porque ella está divorciada. Ella es la que tiene la reputación en duda. So, decidí callar. Esa persona nunca se disculpó. Nunca al sol de hoy. Me lo encontré en diferentes eventos. Me lo tuve que chupar, como dicen, yo callando. Porque tenemos demasiadas personas en común. Demasiadas amistades en común. Y las únicas personas que supieron de esto con nombre y todo fue mi mamá, fue mi mejor amigo y me vi una tercera persona más. Obviamente mi esposo lo sabe. Pero sí, yo tuve esa experiencia y yo creo que si esto lo hubiese pasado a cualquier persona que no hubiese estado agarrada de Dios bien brutal, se hubiese apartado. Porque lo primero que te viene a la mente cuando tú escuchas algo como esto es, ¿y para qué estar en la iglesia? Si los que están en la iglesia son peores, ¿right? Y yo quería compartir esto en algún momento porque en mi caso causó todo lo opuesto. Cuando a mí me pasa esto, Dios fue tan bueno conmigo que algo que Él me enseñó durante ese tiempo fue, ¿viste lo que pasó? ¿Viste cómo esta persona te habló? ¿Viste sus defectos? ¿Viste que Él no es perfecto? ¿Viste que Él falla? De la misma forma que yo en mi misericordia lo uso, grandes cosas también voy a hacer contigo, no te sientas menos. So, esa experiencia me enseñó a mí que yo en ese momento, yo sintiéndome tan porquería, Dios me podía usar y me podía restaurar. Y que ni ese hombre merecía ser usado por Dios, yo tampoco, ni nadie. Y que todos los ministerios grandes que hoy existen son tan imperfectos y no merecen ser endiosados. Y nosotros no podemos tener líderes y pastores y evangelistas y cantantes en pedestales. Son personas que fallan, que tienen sus trapos sucios y asquerosos en la oscuridad, que nadie sabe. Y yo no estoy diciendo esto para que la gente le coja cosa al evangelio. No. La culpa no es de Dios, para nada. Al contrario, Dios es tan misericordioso que nos perdona y nos sigue usando. Y de la misma forma que usaba ese tipo, a ese hombre, para tocar vidas a través de la predicación, que yo no dudo que Dios lo usa, fíjate, yo no dudo que Dios lo ha usado. De la misma forma que lo usa Él, me puede usar a mí. Puede usar un asesino que se arrepienta, puede usar un pedófilo que se arrepienta, porque si Dios tiene que usar una piedra, lo va a hacer, porque Él es soberano. Y eso fue lo que yo aprendí de esa experiencia. ¿Cómo me siento hoy? Nada. Honestamente no guardo rencor. De verdad que no guardo nada. No siento nada. Ni bueno ni malo, nada, literal, nada. Yo se lo entregué a Dios y desde ese momento empecé a recuperar mi identidad en Dios. Como que, wow, Dios, qué brutal. Yo que me siento como una porquería y me enseñaste que delante mío hay alguien más porquería que yo.
Literal. Literal, es como que yo me siento como indigna ahora mismo, me siento que estoy en la boca de todo el mundo y tú me acabas de poner a alguien que yo posiblemente tenía en un pedestal y pensaba que era mucho mejor que yo y es tan porquería como estoy yo ahora mismo. Eso así fue que yo lo tomé. Esta muchacha me escribió esto en ese video, me puso... Hablé mucho, ¿verdad? Tengo la garganta seca. Toma mi agüita. Te voy a tomar. Dice, la chica puso en Instagram, puso, hay tanto que educar. Ella pone esto en el reel. Hoy en Puerto Rico, un evangelista fue llevado a un gran jurado federal por actos sexuales contra un joven de 13 años. Ha salido en varias ocasiones. Más la atención de la iglesia está en otra cosa lineal, ¿cierto? Ojalá entiendan que hay cosas que sí pueden dañar el evangelio, pero otras pueden salvar vidas de jamás volver al evangelio que lo hirió. Al final, los hirió el hombre de ese evangelio, no Dios. Adelante y que se puedan salvar vidas a través del consejo principal de buscar ayuda y salir adelante con estas cicatrices que yo les llamo cicatrices por la fe. Qué lindo. Exactamente lo que yo quiero transmitir, que hay que hablar estas cosas. Tú sabes que la situación es que la gente no las quiere hablar. La gente se cree que porque yo comparta mi historia estoy manchando el evangelio. No, porque Dios no tiene que ver con el hombre. Dios no tiene que ver con los errores que comete el hombre. Lo que tenemos que acabar de entender es que Dios usa a gente imperfecta, a gente pecadora. Y en ese momento de mi vida yo tenía un concepto bien por debajo de mí misma. En ese momento yo tenía la necesidad de ver que otras personas que se veían aquí arriba eran iguales que yo. Y eso fue lo que Dios me mostró. Esta persona que tú tienes aquí, que te crees que está en su mejor momento, mira su trapo sucio. Mira de qué pata cojea. Para que tú veas que tú no eres menor que él. Que tú no eres menos que él. Y tu ministerio no es más pequeño que el de él. Y eso fue lo que pasó. Ya entré loca. Eso está bien brutal. Ya, fue fuerte. Fue fuerte, pero maduré mucho espiritualmente. Por eso es que ya no tengo a nadie en pedestales. Eso te iba a decir. Eso es una gran enseñanza que yo aprendí también recientemente. No podemos estar mirando al hombre. A nadie. Ni a un artista, ni a un predicador, ni a un evangelista. A nadie. A nadie. Porque en cualquier momento van a fallar. Yep. Porque todos fallamos. Yep. Y lo otro también es que, mano, todos somos pecadores. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. Yep. Por eso es que tú no te puedes parar en un altar y empezar a juzgar a cuánta gente porque se ven diferente a ti o porque están cometiendo un pecado que tú no estás cometiendo, pero tú estás cometiendo otros pecados también. Y posiblemente tú estás criticando un pecado que se ve a simple vista, pero ¿y los Exacto. míos? Los que están en lo oculto. Exacto. Los pecados que están al oculto de esa persona que está predicando. Eso de creerte más santo porque tú no tienes pantallas en la cara o porque tú no tienes tatuajes o porque tú no bebes una cervecita. Mira, no. Quizás tú no haces nada de eso. Right? Pero quizás tú haces cosas en lo oculto también. Quizás no. Haces cosas en lo oculto. Lo haces. Porque nadie es santo. Me acordaste algo de esa misma persona. ¿Qué? Esa persona me criticaba mucho por mi forma de vestir. ¿Cómo tú te vestías? Como ahora. ¿Normal? Ejemplo. Yo siempre he usado mis pantalones con rotitos. Siempre he usado pantalones. Que te maquillaba. Luego que eres bella. Eso es todo. Ese es el problema. Pero mira esto. Que tú te arreglas, pues ya tú eres... ¿Cómo es que se llama? La tipa esa de la Jezabel. Jezabel. La Jezabel. Me dicen Jessy. Jesús. Mira. Ese tipo, este caballero criticaba mucho mi forma de vestir. Y yo no me enteraba a través de él, pero sí me enteraba por la gente que tenemos en común. Mira, que tú sabes, que sabes, trata de no ponerte pantalones con rotos o trata de no maquillarte tanto. Entonces, trata de no maquillarte tanto. Sí, era como que yo siempre me vestía para seducir. Por eso te estoy diciendo que, por eso yo no sentí en ese momento hablar. Primero, porque Dios no me mandó a hablar. Segundo, porque exactamente eso es lo que iban a decir. Que yo era una provocadora. Si ese hombre cayó, es porque yo lo provoqué. ¿Me entiendes? Porque yo amaba el maquillaje y yo amaba estar arreglada. Pero yo soy una seductora. ¿Qué pasa? La esposa de esa persona era bien conservadora. Y él buscaba en la calle lo que su esposa no tenía. Ay, agárrate. Él criticaba a las mujeres que se ponían su pantalón con rotito. Él criticaba a las mujeres que se ponían su maquillaje bien bonito con sus pestañas, que se secaban su pelo, que siempre andaban bien bellas. Las criticaba. Su esposa no se vestía así, pero él se las ligaba.
¿Y a quién le hizo la insinuación? A una persona que tenía las características que él criticaba. No estoy haciendo esto para dañar el evangelio. Y no estoy haciendo esto para difamar a los evangelistas. No, 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 no. Cada caso es independiente. Hay evangelistas maravillosos. Hay evangelistas que realmente son serios en las cosas de Dios y no tienen este problema. Ujú. Esto es algo bien individual. Ya. Y yo estoy segura que esta persona que me hizo esto, Dios lo usa. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que lo que él predica no pasa y si pasa un milagro no pasa. No, 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 no. No lo tomen mal. Yo estoy segura que Dios lo usa. Porque también lo he visto. Pero tenemos este problema de que callamos estas cosas para no dañar el evangelio y no mancharlo. Y estamos permitiendo que pasen. Y le estamos diciendo inconscientemente a la gente, cállate, no lo digas en las redes sociales. No, que la gente se va a apartar si tú dices eso. No, no, no. Entonces estamos en este ciclo de seguir tapando las cosas que pasan, no las traemos para que la gente escuche, para que esa persona cuando vea este video diga, diantre, mano, yo hice eso. Qué feo me veo. Qué asqueroso me escucho. Escuchándola hablar. ¿Sabes? No tenemos esta capacidad de decir las cosas como son, de confrontar las cosas como son. Entonces la iglesia nunca va a sanar. Ahora mismo, antes de yo hacer este video, yo recibí un comentario por TikTok de una seguidora. Y ella no lo tomé a mal, honestamente te lo digo. Lo tomé desde su postura y ella me preguntó con mucho respeto. Ella me dice, yo no quiero minimizar lo que tú viviste, pero te pregunto genuinamente, ¿tú no crees que tú compartiendo esto va a manchar el evangelio? Uh-huh. ¿Tú no crees que esto puede hacer que la gente realmente se aparte más? Y yo le dije, mi respuesta fue, fíjate, si ven el video completo, estoy segura que no. Si ven el contexto en que yo lo estoy compartiendo, estoy segura que al contrario. Y van a entender que todas las personas que los han herido y los han marcado son tan imperfectos como ellos. Y que esas personas en ese momento estaban exponiendo su debilidad, su defecto, su pecado. Y estaban marcando a otra persona con eso. Pero Dios no significa eso. Dios, el evangelio, no es eso. Uh-huh. No se define por eso. No se define por los errores que otra persona pueda cometer. Dios es más que eso. Y que de la misma forma que Dios restaura una cosa, una persona te puede restaurar a ti. Uh-huh. Y esa es mi historia. Amén, amén. Por aquí estoy invencible. Seguimos exitosas. Claro que sí, exitosamente aquí. Pero nada, ya eso ya es cosas del pasado, cosas del pasado. Eso me deja pensando, loca. ¿Qué te deja pensando? No sé, es como que es bien loco para mí. Porque donde raya, es que nuestro cerebro es diferente a Dios. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo veo eso y para mí eso es mucho peor que quizás, I don't know, mentir. Claro, claro. ¿Me entiendes? Eso es lo que te dice sí. Para mí la crianza también. Uh-huh. Eso tiene una urgencia de ser corregido. Entonces, ¿por qué no lo has corregido? Yo pienso que el problema no es que hay pecados más grandes y más pequeños o más graves, estoy de acuerdo pero con definitivamente eso, sí. Hay ciertas conductas y pecados que dañan irreversiblemente a otra persona. Tienen unas consecuencias bien serias. Exacto. Los pecados son pecados igual, uh-huh. pero las consecuencias no son las mismas. Uh-huh. So, el pecado sigue siendo igual para Dios, igual en tamaño, pero las consecuencias que tú puedes pagar en la tierra, porque Dios te va a pedir cuentas por eso. Uh-huh. Y Dios te va a pedir cuentas si tú nunca tuviste arrepentimiento y dañaste una vida de por vida. Yo te digo una cosa, esto le llega a pasar a una chamaquita. Uh-huh. A una chamaquita que no llevaba mucho tiempo en el evangelio, se aparta y no vuelve. Uh-huh. O una persona que lo admirara a él, este es mi predicador favorito, que mucho Dios lo usa, y él venga con un approach así. Tú sabes el daño permanente que va a tener. No sabemos si esa alma regresa a los pies de Cristo nunca más. So, es como tú dices, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el límite? Y nuestra naturaleza nos dice, eso no es tan malo como mentir. Bueno, realmente sí, pecado es pecado, pero la consecuencia definitivamente no es la misma. Yeah. Pero lo que yo digo es, loco, ¿por qué no atacas eso? ¿Qué estás haciendo? Lo que pasa es que volvemos. ¿Por qué tú crees que se mató un pastor los otros días en República Dominicana? Yo no sabía eso. Hubo una noticia de un pastor que se suicidó. ¡Ay, qué por qué! Fácil. Parece que el pastor cayó en adulterio.
la presión es tan fuerte de lo que la gente pueda pensar que se callan. Prefieren callarse. Caen en depresión, no se rehabilitan y prefieren quitarse la vida. Porque tengo tanto miedo de que la gente se entere de lo que hice, me van a acribillar, no me van a perdonar, la gente me va a juzgar. Mi reputación va a quedar expuesta. Y es tanta la presión que hay en la sociedad de cómo me puedan ver, que prefieren o quedarse callados, no aguantan más y se deprimen y se quitan la vida, o antes de que salga la luz se quitan la vida. Y más ahora que el cancel culture está rampante. Yep. Por eso yo siempre digo que la gente tiene permiso a equivocarse. Yep. Lo que cuenta, o sea, es como esa persona después reacciona. Yep. Pide disculpas, Claro. reconoce Arrepentimiento. reconoce lo que hizo mal, hace enmiendas. Paga sus consecuencias. Exacto. Cumple con sus consecuencias. Si yo dañé a alguien, ¿qué yo hago? Le pido perdón, estoy dispuesta. Si yo realmente lastimo a una persona y yo estoy buscando el perdón y estoy arrepentida, yo tengo que estar dispuesta a recibir esa consecuencia. Yeah. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Que tengamos una conversación súper incómoda, que esa persona nunca pueda ser mi amiga nuevamente, o lo que sea. Hay que estar, antes de tú causar un daño como ese, tú tienes que estar dispuesto a tener en cuenta las consecuencias que puede tener. Y definitivamente, el arrepentimiento y el perdón trae mucha liberación a tu conciencia. Y créeme, es mejor hablar, aunque la consecuencia sea inminente, porque tú te sientes mucho mejor haciéndolo. Sí. Hay liberación y hay restauración cuando hay perdón y cuando hay arrepentimiento. Y eso hasta ayuda a enfrentar las consecuencias de una forma mucho más fortalecido. Sí. Y Dios no te da una carga que tú no puedas soportar. Y si Dios ve tu corazón y ve que realmente hay arrepentimiento, créeme que Él va a estar contigo en el proceso. Y Él va a estar contigo también en el proceso de pagar las consecuencias, sea la que sea. Pero tú vas a tener paz. Yeah. Tú vas a tener paz. Pero así de fuerte. Qué brutal, loca. Yeah. Es un tema profundo, pero yo le doy gracias a Dios de que hoy por hoy yo puedo hablar de esto, yo puedo hablar bien sana. Honestamente no me trae sentir. Honestamente, si tuviera que saludarlo hoy, lo haría. A ese nivel. No siento resentimiento. Porque yo sí siento que Dios lo puso ahí por algo y que esa experiencia Dios me la regaló para mí. Dios me regaló esa experiencia para mostrarme su lado imperfecto y yo ver que realmente yo no era tan porquería como pensaba. Amén, amén. Amén, amén. Te iba a preguntar, cambiando el tema bien drásticamente. Claro. ¿Verdad? Porque estos días, este podcast es bastante nuevo. ¿Cuánto tiempo llevamos allá? ¿Un mes? ¿2 meses? Yo ni me acuerdo. ¿Cuántos episodios llevamos? ¿Es Este, uno a la este semana? es el séptimo. Vamos para 2 meses. 2 meses, ok. Entonces, pues, recientemente me he encontrado con ciertos, I don't know, challenges, desafíos mentales. Porque esto es nuevo para mí. Entonces, te quería preguntar si tú has tenido alguna inseguridad o algún challenge que se te ha presentado desde que empezaste el podcast. Y te voy a compartir la que yo tengo. Sí. Hay uno bien que no solamente con el podcast, me pasa a menudo, hasta en cualquier escenario, pero aquí se me ha como que exacerbado un poquito más y es que yo odio como yo hablo. A veces siento que una de mis inseguridades es que yo hablo tan rápido y mi cerebro procesa 58,000 palabras, pero yo las quiero decir todas en una sola oración. Y muchas veces eso me hace ver un poquito como dumb, como torpe al hablar. Y esa es una de las inseguridades que tengo. A veces también... a veces me preocupa... Bueno, ya no. Ni la voy a mencionar porque ya no me pasa. Pero a veces como me veo también. ¿Qué más? ¿Cuáles son las tuyas? Es más o menos lo mismo. Número 1, sí, también me pasa lo mismo, que yo siento que mi cerebro va a 1000 millas por hora, pero entonces no puedo hablar tan rápido, entonces me trabo, entonces yo me quedo... me enojo porque me trabo, a veces hasta gagueo. Yeah. Y sí, en efecto pienso que también me hace ver como dumb. Yeah. Pero otra cosa también que estoy tratando de como que trabajar es que yo siento, y te lo he dicho, que mi cerebro es lento. Qué que estúpida. yo proceso las cosas como que más, yo me tomo mi tiempo. Pero es que así que tiene que ser. Y pienso y analizo y yo siento y yo sé que no es la verdad,
yo siento que tomar pausas para pensar me hace ver estúpida. Nena, no. Yo sé, pero esa es una inseguridad que yo tengo. Sí, yo no te puedo decir, no te puedo invalidar tu inseguridad porque cuando tú tienes algo en la cabeza, Sí. no hay quien te lo haga. Otra cierto. cosa también que Ujú. a mí me encanta autoanalizarme. Entonces, ayer yo me estaba autoanalizando y llegué a una conclusión y se la compartí a Yomar y era que también me da como que miedito. Y por eso es que tú me ves que yo busco información de todo. Ujú. Yo soy la que busca Pero información. eso es bueno. Eso es bueno. Bueno, pero la raíz no es tan buena. La motivación no es tan buena. Sí, yo soy de las que le doy pausa en las películas porque quiero leer la biografía del actor. A ese nivel. Pero anyways, entonces yo estaba reflexionando qué es lo que hay detrás de eso. Es un miedo de yo decir un disparate y de verme bruta. Y yo sé que yo puedo decir, mira, en verdad no sé, eso no voy a opinar. Yo digo unas de brutalidades a veces que yo me sorprendo. El talento de la brutalidad que tengo a veces en decir disparate. Pero entonces yo autoanalizando, yo, ¿de dónde viene eso? Yo quiero saber de dónde viene eso. ¿No tienes idea Sí, tengo idea. Yo creo que sí. de dónde viene? Cuando yo era más joven, ya tenía, no sé, 11, maybe 12, teenager, jovencita. Ya yo tenía Facebook. Y habían veces que yo decía cosas o preguntaba cosas que como que eran lógicas, pero para mí no lo eran. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Era una chamaquita. Sí, entonces adultos en mi vida utilizaban esa pregunta mía y la ponían en las redes, en Facebook para ese entonces. Y como que quizás esa no era su intención, pero me ridiculizaban en las redes y la gente comenzaba a comentar como que jajaja. Y yo tenía redes. Entonces yo veía eso. Ya, definitivamente viene de eso. Entonces yo me sentía como que, diablo, qué bruta yo fui porque yo dije eso. Y Entonces ahora tú- es como que ¿Y tú? yo batallo Ya. con sobreanalizo. Sí, sobreanalizas, Yo sobreanalizo cada cosa que yo voy a Cada decir palabra. porque no quiero verme como una bruta. Ujú, Y yo sé que yo no soy bruta, Para nada. pero de ahí No estás comprometida, amiga. no estoy comprometida cognitivamente. No, no lo Gracias, estás. No lo gracias. estás. Si tú estuvieras comprometida, no fuéramos amigas. Sí, pero eso es diablo. Ya lo que es fuerte. Eso es bien vulnerable, pero Estás comprometida en otras cosas como yo. Somos medias raras a veces. bueno, pero Pero no somos brutas. sí, no somos brutas, amiga. No somos brutas. Pero no somos brutas porque hemos estado abiertas a aprender. Y ahora mismo, antes de yo hablar de algo, y fíjate, yo creo, maybe no hemos sido así toda la vida, pero tú a mí me haces preguntas de cosas que maybe tú crees que yo sé más, y yo te hago lo mismo a ti. Si yo sé que tú sabes más de algo, de un tema particular o de una destreza particular, yo no tengo ningún problema en preguntarte. Sí. ¿Y tú sabes lo que yo aprendí de esa experiencia? Que cuando una persona viene a donde ti a preguntarte algo, o si una persona simplemente hace un comentario que no tiene el conocimiento, porque yo me voy a burlar, yo te voy a educar. ¿Tú quieres que yo te eduque? Yo te voy a educar con todo el amor del mundo. Tú tienes una pregunta porque yo me quiero hacer ver como que superior a ti porque yo sé lo que tú no sabes, ¿me entiendes? Eso es bien feíto para mí. Sí lo es. So, yo aprendí que si alguien viene a donde mí con una pregunta, mi trabajo es educarlo, no burlarme. Claro. En mi trabajo me pasa mucho. Yo tengo las chicas que entraron después de mí, que yo me da mucha pena y me identifico con ellas porque yo me veía así también cuando empecé. Tú ves como mucha gente, como han tomado un apego conmigo. Yo no me lo sé todo, yo no llevo mucho tiempo en la compañía, pero han tomado un apego conmigo porque cada vez que se les atora algo, ahí vienen. Y si yo no me sé la respuesta, yo trato de conseguírsela. Y eso no la hace bruta, eso no la hace menos que yo, eso no la hace, no hace ningún sentido. Pero definitivamente yo pienso que eso viene de ahí. Pero nada, Es que tú fuiste expuesta a las redes sociales temprano, eras jovencita. Sí, sí. O sea, que tú podías ver todo lo que la gente hablaba. Ya. Un poco vulnerable, pero para que sepan que aquí estamos trabajando con... Aquí estábamos trabajando. nuestra inteligencia y emocional. para aquel que me dijo que yo era media bruta porque hablaba raro, Mira, sí, pues ¿sabes una cosa? No, pero contexto. Hubo una persona que yo estoy segura que es un hombre. Fue un hombre. Es un hombre. No, porque de estos profiles que se llaman user 123, gatita porque chula. no tienen la babilla de poner una bendita No tienen foto de profile. Y literal, todavía existe gente, Dios mío, qué bullying. Literal, él comentó, ay, no me gusta cómo hablas, cómo haces muecas tus expresiones faciales, cómo pronuncias las S's, me das stock. ¿Qué? Luego vete a bañar. Mira, no seas ridículo. Y entonces, para colmo, pésima ortografía. Es que eso Pésima eso es lo ortografía. más brutal. El tipo que me está criticando cómo hablo, primero que no sé... El Spanglish.
Ajá. que si el Spanglish. Primero que no sé de qué país es. So, de Yo creo que es de una... Puerto Rico, loca. No sé. Yo creo que sí. Es que no sé. Qué vergüenza si es puertorriqueño. Qué vergüenza de mi propia No sé. de mi propia raza. No Pero me no sé, sorprendería. no tengo idea. Pero el punto es, like, si ese tipo tiene la babilla de escribirme y criticar cómo yo hablo, honestamente a estas alturas de mi vida me importa tres pepinos. ¿Y por qué tú escribes así? Porque no sabes escribir. No sabes Loca, escribir. ¿y sabes lo que me saca? ¿Qué? La bendita gente criticando el Spanglish. Ustedes no saben. No seas ridículo. Ustedes Envidioso. no saben lo complicado que es tú tener una mezcocha Sí. de dos idiomas. Y dice que tienes dos palabras y dice skirt. Eso fue lo que te salió. Explícame. Skirt. Como yo digo, yo me siento bien overwhelmed. ¿Cómo yo digo eso en español? ¿Qué Me sé siento bien yo? sobrecargada. Pero esa palabra no me viene al Pero cerebro. mira qué larga es. Es bien difícil. No me viene al cerebro. Yo digo overwhelmed. Me siento overwhelmed. Ujú, yo también. O yo digo whatever. No, lo que sea. Por favor. Emparedado. Voy al refrigerador a buscar Ay, un vaso para de porreta. agua. Nosotros hablamos así, y más nosotras que vivimos en Estados Unidos, que usamos el inglés diariamente en nuestro trabajo. Tú adquieres ciertas palabras que... Es más, hay palabras que yo no sé cómo se traducen al español. No, hay palabras... Yo creo que sí, en verdad hay palabras... Por ejemplo, cuando tú dices... taking it for granted. ¿Lo tomas por Se- desapercibido? Lo tomas por sentado. Lo tomas por sentado. Cuando yo le explico esta traducción a Dani, ¿qué? Y yo, es larga historia, no te lo puedo explicar, pero se traduce así. Hay palabras que realmente no hacen... Ya. Tú sientes que no te hacen sentido Sí. cuando las traduces al literal, Definitivo. ¿verdad? En el otro idioma. Pero ¿sabes una cosa? Lo que yo le quiero decir a esta persona, a user 1, 2, 3, 4, 5, 6... Gatita chulita. Amigo, cuando usted me pague el bill de mi casa, su opinión me va a importar. Por ende, como eso nunca va a suceder, su opinión para mí es extremadamente insignificante. Váyase a bañar. Bendiciones para ti. Váyase a bañar. Claro que sí. Vi un comentario en TikTok Ujú. que fue uno de nuestros primeros TikToks. Déjame buscarlo, Ujú. espérate. Ajá, ya lo encontré. Es en el TikTok que tú estás hablando de tu experiencia, de que te querían callar en el hospital que tú trabajabas porque tú empezaste a hacer videos en tu TikTok personal sobre el COVID, que se fueron Sí. súper mega virales. Ujú, ujú, Entonces, esta persona te comentó, las expresiones de ella, tuyas, ujú. son basadas en anécdota, ya que busca pauta. La evidencia es clara y muchas familias perdieron seres queridos. Es una falta de respeto sus expresiones. Tus expresiones son una falta de respeto. Qué chulita ella, ¿verdad? según MDT Health. Excelente, Dios te bendiga. Mira, anécdotas, experiencia. ¿Qué mejor conocimiento que lo que tú viviste? Yo no estoy contando algo que me dijeron. Y tú en ningún momento estás negando el hecho de que murieron muchas personas. Mira de dónde viene, para darle contexto a la gente que no conoce, voy a tratar de ser breve con esto. ¿Qué pasó en la pandemia? Ok, en resumidas cuentas, yo empiezo a trabajar en la pandemia desde el día 1 de la pandemia, literal, hasta que la pandemia se terminó, como enfermera de cuidados, cuidados intensivos intermedios, que eso no es otra cosa aquí que PCU, es cuidado crítico intermedio. Ok, perfecto. Cuando yo entro a este hospital a trabajar, ¿a dónde me mandaron? COVID. Yo empecé en COVID. El primer paciente, yo no olvido, yo entro así, ese reguero que había en esa unidad, batas amarillas. Yo tengo un trauma con las batas amarillas. Batas amarillas por todas partes, que sí, mascarilla, que sí, parecemos extraterrestres. Yo nueva, llegada de Puerto Rico, sin saber inglés. Bueno, sabía un poco, sabía, pero no fluida. Un desastre. En training y en COVID. O sea, yo, ok, tengo que decidir. O aprendo, ¿verdad? Aprendo como enfermera nueva o me muero de COVID. O sea, mi cerebro no puede como que sobrevivir al COVID y también aprender como enfermera nueva. Tengo que escoger qué hago. Era bien overwhelming. Pues la cuestión es que yo no olvido cuando yo entré a mi primer cuarto de un paciente COVID. Yo así como un astronauta. Yo pensaba que yo estaba entrando a la cueva de la muerte. Yo muero. Bye bye familia, tengo que hacer mi testamento, me voy a infectar, chan. Yo entro, ok. Un paciente bien mayor. El paciente tenía así, casi 100 años. Y él tenía su canulita de oxígeno y tenía muchas condiciones. Y yo así, no podía ni tocar al paciente de tantos guantes y batas que tenía. Yo tenía terror.
yo tenía terror por lo que yo estaba escuchando. Y es como que te hablen de un monstruo y te tocó ese día trabajar con el monstruo. Eso sí me pasó. Yo escuchaba esto de cómo venía esa pandemia arrasando hasta que llegué a Estados Unidos y ahí estoy yo frente a la pandemia en Estados Unidos en una unidad COVID. Ok, pues yo empezó paniqueada. La gente no sabía cómo bregar con el COVID en ese momento. No sabíamos realmente qué podía pasar, so estábamos con las medidas de seguridad bien en high. La historia fue cambiando para mí. Y no estoy diciendo esto de una forma irresponsable, pero fue cambiando porque empecé a notar que no era como lo estaba pintando las noticias. Vi que lo que yo veía en la televisión no era lo mismo que yo veía en mi trabajo. Yo trabajé en COVID toda la freaking pandemia. A mí nadie me puede decir que lo que yo estoy diciendo no es así, porque yo lo viví. Yo me viví todo ese season donde los médicos no querían entrar a los cuartos de los pacientes porque pensaba que se iban a enfermar, donde las únicas que entrábamos a los cuartos de los pacientes éramos las enfermeras. Nosotros nos convertimos en conserjes, terapistas respiratorios, médicos, psicólogos, pastoras, enfermeras, de todo, porque nadie quería entrar. Se derramaba algo, no, mantenimiento no puede venir porque se exponen. Y las enfermeras bregando con los pacientes. Yo me chupé los pacientes COVID de verdad. Y empecé a notar que sí, efectivamente, yo sí creo que la pandemia fue real. Sí, el COVID existió. Yo nunca he dicho que el COVID no existió. Pero definitivamente lo que la gente veía en las noticias no era lo que estaba pasando. ¿Por qué hubo tanta muerte en COVID? ¿Hubo mucha muerte en COVID? Sí, hubo mucha muerte en COVID. Yo no estoy minimizando las pérdidas que hubo. Hubo mucha pérdida lamentable de seres queridos durante la pandemia. ¿Murieron por COVID? No todos. La minoría. ¿Cómo tú te atreves a decir eso? La minoría murió por COVID. ¿Tú sabes por qué morían? Por condiciones preexistentes, la gran mayoría. La gran mayoría, pacientes de cáncer, pacientes con la perra esta, pacientes con fallo renal, pacientes con cirrosis, pacientes con condiciones de vascular disease, mil condiciones crónicas que podían ser literalmente fatales. Eran admitidos, ponle que el paciente había venido con COVID, ponle que ya el paciente era negativo a COVID, ponle que ya el paciente había pasado 15 días en el hospital y el paciente estaba ya negativo, sin oxígeno. Le daba un infarto. Porque el paciente lo estaban tratando porque le había dado un infarto. Troponínas positivas. El paciente venía infartando, había que hacerle cirugía de corazón, whatever. Se moría. ¿Por qué se murió? ¿Tú sabes lo que nos hacían poner a nosotras? COVID. Y el paciente ya estaba negativo de COVID. Pero ¿cómo es eso legal? Eso es mentir, loca. Eso es alterar el censo del hospital. Todos los pacientes que se morían le ponían COVID. Todos. Había que justificar. No todos se murieron por COVID. ¿Quiénes sí se murieron por COVID? Yo te voy a decir quiénes fueron los que se murieron por COVID. El tiempo que yo estuve trabajando en la pandemia, si se me murieron 2 pacientes con COVID, fue mucho. Y yo trabajé como prostituta de caserío. Yo fui traveler nurse. Yo trabajé en montones de hospitales, en montones de pisos. A mí me rotaban por todos lados. Yo fui mucho. Yo sé de lo que te estoy hablando. Una de las cosas que causaba que los pacientes de COVID realmente fallecieran era bien sencillo. El aislamiento. Estos pacientes, cuando los admitían al hospital, no se les permitía visita. ¿Verdad? Los primeros 3 días, 4 días, no importa. Pero entonces te ordenaban un montón de tratamientos y aquí tú vas a pasar 10 días, 15 días, whatever. Las personas seguían expuestas a los teléfonos, viendo noticias de que se estaban muriendo, viendo noticias de cuánta muerte diaria había, qué le pasaban a esas personas, ataques de pánico. Me voy a morir. Me voy a morir. No estoy viendo a mi familia, me voy a morir. Personas que estaban bien, ataques de pánico, empezaban a hiperventilar, su oxigenación empezaba a bajar,
terminaban en ICU, admitidos con un BiPAP, terminaban intubados y terminaban muertos. Todos, 100% de mis pacientes que terminaron en ICU en ventilador, 100% de mis pacientes comenzaron con ataques de pánico y ansiedad por no ver a sus familiares. 100%. Obviamente, hubo pacientes que tenían demencia, bien viejitos, que a esos cualquier catarro los mata, ¿verdad? Porque son pacientes de bien alto riesgo. Pero personas que estaban conscientes, todos pasaron por ataques de pánico antes de entrar al ICU. Bendito. Yo fui una de las enfermeras que estuve luchando por los pacientes para que tuvieran derecho a recibir visitas. Me fui pico a pico con la administración en varias ocasiones. Porque yo sabía que mis pacientes necesitaban ver a sus familiares. ¿Cuándo empezaron a permitir las visitas? Después de casi 2 años de la pandemia. Año y pico. Durante todo ese primer año, no dejaban entrar a los familiares a los cuartos. Me acuerdo. No te dejaban ni ver a tu muerto. Pero los mató el COVID. No los mató el COVID. No los mataba el COVID. Los mataba o con una condición preexistente o personas que caían en un estado de ansiedad tan fuerte que empezaban a hiperventilar con ataques de pánico, ataques de ansiedad, no le manejaban la ansiedad, no había psicólogo o psiquiatra que entrara a ese cuarto a trabajarle su ansiedad porque se exponían al COVID y los dejaban sin tratar. El paciente con ataques de pánico, con respiraciones a 30 por minuto. Ese CO2 se explotaba, le hacía unos gases arteriales hipóxicos. Así. Si yo hago esto, por 1 minuto me desmayo. Me desmayo. Caigo desmayada porque no estoy oxigenando correctamente. Yo nunca voy a olvidar, yo tuve un paciente, era joven, tenía como 40 años. Y yo lo tuve como por 3 noches corridas. Normalmente cuando tú tienes un paciente un día, tú los repites. Si está 3 noches corridas, yo hacía guardia, pues te dan el mismo grupo de pacientes y eso es bien nice porque tú puedes como que familiarizarte con ellos. Tenía un paciente y este pacientito tenía una pulmonía bastante... tenía la pulmonía, tenía COVID y se le había complicado y tenía pulmonía, pero tenía su oxígeno, bla, bla, bla. Él estaba progresando. En una de esas noches, creo que fue la segunda noche, le ha dado un ataque de pánico porque no había visto a su familia y pensaba que se iba a morir. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Viendo Facebook, viendo las noticias. Tantos muertos en Nueva York. No caben los muertos en los camiones afuera, los tienen tirados por montones. ¿Qué eso le está diciendo a esa persona? Que se va a morir. Él cree que se va a morir y tu cerebro va a hacer que tú tengas síntomas y que te mueras. Que empezó con un ataque de pánico que yo pensaba que se me arrestaba. Empezó a hiperventilar y él malo, y yo me le paré de frente a él y yo le pegué un clase de grito y le dije, le voy a poner José, no se llamaba José, pero le voy a poner José para que vean la dinámica. Yo, José, ¿qué tú haces? Me haces el favor y aprende a respirar. Le hablé bien fuerte y él me miró así y yo, respira conmigo. Y empezamos a respirar juntos y el oxígeno empezó a subir y él empezó a bajar porque la oxigenación iba por 80 y pico. Hiperventilando, ansioso. Estaba mal. Emocionalmente estaba mal. Y le grité y le hablé fuertísimo. Era hispano. Y yo, hazme el favor y te controla. Porque tú no te vas a morir. Deja de estar viendo las porquerías que tú ves por tu teléfono. ¿Me haces el favor o te voy a quitar el celular? Así le decía yo. Y él, con las lágrimas empezaba a respirar conmigo. Yo empezaba a respirar con él. Y él salió, normal, del hospital. Tuvo unos cuantos días, claro, pero yo no permití que se me complicara. Lo que te quiero decir es que las emociones jugaron un papel tan importante durante esta pandemia que desafortunadamente muchas personas hoy día perdieron a sus seres queridos y hoy día piensan que fue el COVID. Y maybe algunos, porque la influenza también mata gente. Muchos virus matan gente, pero un gran por ciento no fue por el COVID. Otra cosa que mató pacientes durante el COVID, los medicamentos, los tratamientos que le daban a los pacientes. Uno de los tratamientos más comunes que daban era, daban los antibióticos, daban cualquier antiinflamatorio, esteroide, etcétera. Perfecto. Pero hay 2 cosas que cada vez que las daban, yo veía como ese paciente hacía... Daban transfusión de plasma, convalescent plasma, que eran plasma que pacientes recuperados de COVID donaban al hospital.
y ese plasma se lo transfundían a una persona enferma de COVID. ¿Quién de Montres dijo que eso iba a curar el COVID? Eso era falso. Eso era un experimento. Te dio COVID a ti. Porque los anticuerpos. Yeah, right. Te daba COVID y tú, voy a donar mi plasma para que se lo pongan a un paciente que tiene COVID para que le suba el sistema inmune. Venía el médico y le decía, si tú no te pones esto, tú te vas a morir. Mis ojos lo vieron. Yo ver conversaciones de los médicos. Si tú no te pones esta transfusión, tú puedes morir. Y la persona, sí, dame el consentimiento, yo lo firmo. Donde más vi personas complicarse después de un plasma, eran personas mayores. Le ponías plasma hoy, tenían un oxígeno de 2 litros, subían a high flow, subían a BiPAP y terminaban en ventilador después del plasma, en 48 horas. Tratamiento experimental totalmente. Le metían el miedo a los pacientes para que se vieran obligados a ponérselo, le hacían firmar consentimiento y se lo ponían. Comenzaron a decir que la transfusión de ese plasma, uno de los requisitos era que la oxigenación estuviera menos de 90, si no me equivoco. Y otra cosa que pedían era que el paciente tenía que estar en 4 litros de oxígeno o más. Pacientes con... Vete para allá. Para allá. Imprudente. Ahí se quiere trepar el mueble. Mira. Pacientes con 4 litros o más. De momento, se los ponían a pacientes con 2 litros. De momento, pacientes que no estaban en oxígeno le ponían el plasma como quiera. Uh-huh. Cada bolsita de plasma salía en par de miles. Esa facturita de esos pacientes estaban bien altas. Esa era una. Yo al final, cuando ya yo sabía que ya yo me iba yo no quería, yo me rehusaba en ponerle la plasma. Nosotras, las enfermeras, íbamos y dábamos queja a la administración de lo que estábamos viendo. Las enfermeras hablaron, muchas. Estamos viendo que los pacientes se están complicando con esto. Yo no lo voy a poner más. Orienten bien a sus pacientes. ¿Tú sabes lo que yo empezaba a hacer? Ya lo puedo decir porque ya no estoy trabajando en el hospital. Exacto. Yo hice muchas cosas y no las voy a publicar aquí porque no quiero ir presa. Pero entre ellas, algo que yo hacía era que mi pacientito me decía, tú me vas a poner esto, ¿verdad que esto me va a ayudar? Y yo le decía, bueno, agárrate. Yo te voy a hablar con honestidad. Esto está el riesgo de esto. ¿Te lo quieres poner todavía? Me decían que no. Eso sí yo lo hacía. Uh-huh. Yo me sentí con la obligación, y mis amigas también lo hacían, de reorientar a ese paciente cuando el médico se iba. Y después estaba un refuse de plasma. Wow. Esa fue una de las cosas. Otra cosa, el Remdesivir. Es un antiviral. Se usa para otro tipo de virus. Tratamiento experimental, el medicamento sale en par de miles la bolsa, porque yo vi los precios. Te explotaba los riñones. Caías en una acute kidney failure. Porque te volaba los riñones. Y no te hacía nada. Uh-huh. Era bien fuerte, era un medicamento bien fuerte y era más lo que te explotaba los riñones que lo que te hacía para el COVID. Uh-huh. Esto era un mercado. ¿Qué empezó a pasar cuando el COVID empezó a bajar? Empezaron a admitir a todo el mundo para explotar los hospitales, para decir que los hospitales estaban explotados por pacientes de COVID. Tú venías, salías COVID positivo en sala de emergencia, pero no tenías síntomas. Un catarrito bobo, te hospitalizaban. Inpatient, sin criterio, para darte antibióticos, para ponerte oxígeno y para pasarte por la piedra. Uh-huh. Cuando el censo empezó a bajar, tenían que admitir todo lo que venía, porque había que seguir justificando la pandemia. Esa es la verdad del COVID. Y a mí me vale madre el que venga aquí. ¡No! Eso fue lo que mis ojos vieron. Yeah. Yo nunca me vacuné. Yo tampoco. Yo tampoco. Nunca me ha dado COVID, que yo sepa. Nunca. A mí sí me dio. Pero fue un catarro normal. A mí no me... ¿Tú sabes por qué no me dio? ¿Tú sabes por qué si no me dio COVID o si me dio, ¿tú sabes por qué no lo sentí? Tu estabilidad emocional. Porque yo sabía dónde estaba parada. Yo sabía lo que yo estaba viendo. Yo no tuve ningún compañero en mi hospital que murió de COVID. Muchos se enfermaron. Uh-huh. Pero yo decía, ¿seré yo la única que no estoy viendo la muerte que ven los demás?
empecé a hacer traveling en COVID. Todo mi tiempo de traveling fue en COVID. Lo mismo. Gente sin criterio, gente que le ponían muerte por COVID porque les había dado COVID y habían muerto por otras condiciones crónicas preexistentes, muertos por COVID. Yo nunca voy a olvidar un caso que te lo quiero compartir y yo sé que este podcast se puede extender por esto, pero fue uno de los más que me tocó. Y lo lloré. Era un paciente mayor. Le vamos a poner de nombre Jesús. Yo estaba enamorada de ese viejito. Tenía como 80 años. Era un viejito chulísimo. Y él le dio COVID. Y me acuerdo que en el cuarto donde estaba era un cuarto bien incómodo, bien pequeño. Y estuvo con nosotros mucho tiempo. Pero esos primeros 7 días yo lo tuve prácticamente back to back. O sea, yo tuve una relación con él bien nice. Y mira Jesús, que sí esto. Y él unos chistes para aquí. Él me hablaba de sus nietos, de sus hijos. Y él estaba malito. Y yo cogía... Y una persona bien mayor. Él tenía pulmonía de COVID. Yo lo acostaba boca abajo y yo le daba su tapping para ayudarlo con la flemita. Él estaba bien. Él iba a salir. Le pusieron plasma. Le pusieron el antiviral. Y para colmo, cayó en una depresión bien fuerte. Porque extrañaba a sus hijos y a sus nietos. Se me murió. Empezó a decirme que no quería vivir. Empezó a decirme que él iba a morir. Que él estaba cansado. Estaba cansado de no poder ver a su familia. Que no tenía fuerza. Y fue bien triste los últimos 5 días verlo desmejorar bien fuerte. Uh-huh. No era él. Cayó en una depresión. Extrañaba... él estaba saturado con todo lo que estaba pasando. Su salud mental y emocional estaban por el piso. Nunca volvió a ver a sus hijos ni a sus nietos desde que quedó hospitalizado. Qué horrible. Nunca lo volvió a ver. ¿Quién mató a ese viejo? ¿Fue el COVID? Si ya en 15 días lo más seguro ese paciente estaba negativo. Uh-huh. Lo mató la ansiedad, la depresión. Su estado de ánimo se fue por el piso. Se me murió el viejo. ¿Sabes cuántos yo vi que pasaban a intensivo por eso mismo? La salud emocional estaba por el piso. Por eso a mí nunca el COVID me dio. Y cuando digo que no me dio, no sé si he estado positiva al COVID, pero que nunca me golpeó de esa forma. Porque yo estaba bien consciente de que si mi salud emocional y mental estaban bien, y así fue. Y fue bien triste. Yo vi muchas cosas. Vi cosas bien oscuras y yo tuve la oportunidad de educar a mucha gente que yo conocía. Gente me creyó, gente que no. Yo me pasaba educando a mi familia. Estoy viendo esto. No se alarmen. No se alarmen. Lo que ven en las redes, lo que están viendo en televisión no es lo que está pasando. No se alarmen. Tranquilos. Venía gente, tengo esto, voy para el hospital. ¿Qué tienes? Haz esto y esto en tu casa. Quédate tranquilo. Empecé a hacer mi parte. ¿Por qué me cayeron chinche? Porque hice un video en TikTok que se hizo viral y me amenazaron por ese video. Y es donde yo estoy atendiendo a un paciente, y ya yo era traveler, yo estaba en otro hospital, atiendo a un paciente que era médico, era un médico cubano, se había puesto las vacunas, él estaba bien entusiasmado de que las vacunas lo iban a proteger, y el paciente estaba bien malo. Bien malo, bien malo, bien malo. Y estaba bien malo, pero también estaba bien malo también porque él estaba decepcionado. Él decía, yo estaba vacunado, que me voy a morir. Estaba también en su crisis emocional. Uh-huh. Y me dio tanta rabia que ese día yo me siento en el counter de enfermería en un momento que tengo un break y hago este video. Un video malísimo. Ni el audio se escucha bien. Pero yo estaba tan prendida y tan harta de que le estuvieran metiendo la vacuna por ojo, boca y nariz, diciéndole a la gente que se iban a salvar por la vacuna, que no era cierto. La vacuna no te salvaba. Una vacuna también experimental. Me dio tanta indignación que siguieran jugando con la mente de las personas, como hicieron con el plasma. Si no te pones el plasma te vas a morir. Si no te pones el antiviral te vas a morir. Eran mentiras. ¿Qué hice ese video? El que te dijo a ti que la vacuna te iba a salvar te mintió. Es mentira. Y ahí me fui viral en TikTok. Ahí tuve la oportunidad de educar a mucha gente. Otros me cayeron a chinche. Muchos haters. Muchas personas que pensaron que yo estaba minimizando la pérdida
de familiares y no es así. Y no es así para nada. Simplemente la gente tiene que abrir sus ojos de que aquí hubo mucha manipulación y hubo una intención oscura de parte del gobierno, mucha manipulación, mucho dinero envuelto, mucho experimento envuelto. Y había que justificar que esos hospitales estuvieran llenos. Había mucho dinero envuelto recibiéndose. Mucho dinero. Mucho dinero. Y si usted perdió un familiar en la pandemia, mire, lo siento, de verdad. Y me molesta que usted haya sido víctima de esta manipulación y que posiblemente a usted le dijeron que fue el COVID cuando realmente había algo mucho más profundo detrás de todo esto. Y si fuiste uno de los que no te dejaron ver a tu familiar, también lo siento. Porque la gente que se puso mala fue porque estaban ansiosos. Tu salud mental influye mucho en tu sistema inmunológico. Uh-huh. Definitivamente. Right. El cerebro empieza a operar de acuerdo al comando que tú le des. Tú empiezas a decir, estoy enferma. ¿Qué le pasa a un hipocondríaco? Es verdad. Empieza a presentar síntomas. Sí. Yo una vez leí de que hay hasta un síntoma de un embarazo... Yep. Emocional. Yep. Empieza, el vientre te crece y todo. ¿Qué es eso? Yep. Correcto. Que si, por ejemplo, te faltó el periodo por cualquier razón, eso pasa normal, naturalmente. Yep. O sea, si tú eres una persona regular, puede haber que un periodo se te atrase. Claro. Normal, no pasa nada. Y si tú te empiezas a imaginar que tú estás preñada, empiezas a desarrollar síntomas. Síntomas, náusea, el abdomen te empieza a crecer, todo. El cerebro es poderosísimo. Y yo me siento tan afortunada de que Dios me puso en ese tiempo ahí. Yo tuve mucho crecimiento en lo profesional y mucho crecimiento en lo personal durante la pandemia. Mucho. Para mí, Dios me bendijo mucho durante la pandemia. Y yo estoy bien agradecida y con Dios, con las personas como Dios abrió mis ojos durante la pandemia y cómo yo pude abogar por los pacientes mientras yo estuve sirviendo a los pacientes. Yo me iba pico a pico con los pacientes, con la administración. ¿Qué quería? Pico a pico. ¿Cómo que un ejemplo? Cuando tenía pacientes que querían recibir a su familia, yo peleaba hasta que lograba un permiso especial o lo que fuera. No fue hasta mucho después que no los permitieron, pero yo fui de las que peleé hasta el final. Cada vez que yo veía un paciente que le mandaban plasma, yo peleaba también como gato boca arriba, cuestionando por qué se lo estaban poniendo. Que si ese paciente lo habían orientado bien. Todo. Yo cuestionaba todo. Y si yo no veía el support de la administración, pues yo me sentaba con mi paciente y lo orientaba yo. Claro que sí. El médico no quiere entrar aquí porque se expone. Pues yo, tranquila, que yo me quedo con el paciente, pero yo lo oriento bien. Bien chévere que lo voy a orientar para que sepa lo que está pasando. Qué cosa tan loca. Yo me quedo... A mí me da coraje. Yo vi un TikTok que no tiene que ver nada con el COVID, pero tiene que ver con la Big Pharma. De este señor. Él es un doctor bien viejito. Se nota que es bien sabio, bien centrado. Y él estaba diciendo cómo él piensa que el Alzheimer's también es una enfermedad que fue hasta cierto punto creada por nosotros mismos. No me extraña. Él decía que hay una relación. Él decía, que tu cerebro, ¿verdad? Las neuronas tienen lo que se llama el myelin sheet, que es lo que cubre la patita de la neurona. Y eso es 100% colesterol. Entonces, él dice que en la Segunda Guerra Mundial había una escasez bien brutal de ganado, de animales, de productos de animales por la guerra. Entonces, que una de las cosas que se había afectada fue la producción de mantequilla. Y ahí es que comienzan a producir margarina. Y en esa misma fecha, o sea, en ese mismo año, casualmente es que ocurre el primer caso ever documentado de Alzheimer's. Y ver un cerebro... No sé si tú has tenido la oportunidad, yo tuve la oportunidad de verlo cuando estuve estudiando psicología en enfermería, porque tú tienes que estudiar psicología. Comparar un cerebro de un paciente que murió por Alzheimer y uno saludable, cómo ese cerebro termina. Comido. No. Date la tarea. Comido. Pues él dice, y él está atrofiado. Él está asumiendo todas estas. Él decía, me está bien raro, pero escúchense esto. Y soltaba el dato. Entonces tú sabes que la mantequilla... Obviamente, un producto animal tiene colesterol. Entonces, le estaba raro que casualidad que para la misma fecha que empiezan a producir margarina por primera vez en la historia, se documenta el primer caso de Alzheimer. Entonces, él decía, yo quisiera ver cuántos pacientes que han muerto por Alzheimer's han estado en medicamento para controlar el colesterol. Ay, padre amado.
Y yo, wow, eso me voló la cabeza. A comer mantequilla, corillo. Y él cuestionándose, o sea, él no está haciendo ningún argumento, él se está cuestionando, como que habrá una relación, yo Claro. quisiera ver. Es que cuando tú trabajas en la medicina, a ti te da espanto. Y tú te empiezas a cuestionar un montón de cosas. Y es exactamente lo que me pasó en la pandemia a mí. Yo me empecé a cuestionar todo. Entonces, yo empecé a comparar la Joannis que empezó en la pandemia tan ignorante, en barra, pensando que me iba a morir en COVID, cuando me tocó un paciente por primera vez de COVID. Y de momento yo empecé a ver la verdad. ¿Cómo tú me vas a cuestionar a mí que yo estuve en la pandemia todo el tiempo? Ya, en el front line. Todo el tiempo. En el front line. Porque a mucha gente le gusta pensar que sabe más que uno pues, desde su casa. Todo el tiempo en la pandemia. Mira, a mí me salió una úlcera. A mí me salió una úlcera. Aquí. Una llaga de tanta mascarilla que yo me ponía. Ay, no, loca, no. O sea, yo vi tanto y yo decía, diantre, mano. Y que yo hacía mi parte. Porque déjame decirte, las enfermeras fueron bien oprimidas. Y desafortunadamente, las quejas de muchas de las enfermeras nunca llegaron a mí. Las tumbaban. Nosotras viendo cosas. Mira, el paciente se complicó con esto. Esto no nos parece. Tú se lo vas a poner. ¿Qué tú crees que cuál es la razón por la cual el COVID se logró controlar? Porque ahora mismo, pues, está calladito. Yo pienso que muchas personas aprendieron a vivir con el virus, como cualquier otro virus. Muchas personas empezaron a abrir los ojos. El miedo se empezó a perder. Cuando tú te acostumbras a vivir con algo, el miedo lo pierdes. Cuando tú pierdes el miedo, te acostumbras. Menos ansiedad. Porque todo el mundo, la vacuna, que sí, esto, la vacuna. Nunca el censo del hospital bajó por la vacuna. Yo tuve tantos pacientes vacunados como no vacunados admitidos por COVID. Yo no te puedo decir a ti que la pandemia logró que el censo bajara. Yo sabía tener más pacientes vacunados que no vacunados de COVID. Normal. No te estoy diciendo estos peores, no. El punto es que eran admitidos por COVID vacunados. ¿Qué fue lo que hizo que bajara? La gente se acostumbró. Al tú acostumbrarte, ya esto es noticia vieja. Tu ansiedad empieza a bajar y tu enfoque empiezas a ponerlo en otras cosas nuevas. Pues entonces la gente empezó a dejar de pensar en el COVID. Pues menos ansiedad, menos complicaciones, menos gente yendo al hospital. Se acabó. La gente se acostumbró a vivir con eso. La gente pensó que nunca íbamos a volver a la normalidad. Y pasó, sí volvimos a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya no era noticia. Había gente, ya me había dado COVID 6 veces a mí. ¿Tú crees que yo voy para el hospital otra vez? A mí me dio 2 veces, si no me equivoco. Pues entonces la gente como y cuando eso empezó a pasar, ¿qué pasaba? Que el primero que venía con COVID a la emergencia, aunque tuviera un moco aquí nada más, lo admitían. Le empezaron a poner oxígeno a personas que no lo necesitaban para justificarlo, que tú necesitas oxígeno, tienes hipoxia. Le empezaron a poner plasma a personas que no lo necesitaban o que no tienen nadie necesitaba plasma, pero que no tienen el requerimiento, que el requerimiento era oxígeno, cierta cantidad de oxígeno o más. Si ya tú estabas por 3 litros, 4 litros, pues mira, es un candidato para plasma. Le empezaron a poner plasma a gente sin oxígeno y empezaron a inflar lo que podían para seguir justificando que la pandemia estaba. ¿Cuántas veces yo estaba tan harta del COVID? ¿Cuántas veces yo no entré a los cuartos sin mascarilla que se me olvidaba? Pues yo traje a llamar aquí con COVID. ¿Y qué yo hice? Nuevo lo dejé. Le metiste yo no sé qué vaina por un tubo y se te Claro que sí. Porque es que yo dije, mira, y yo siempre que menciono este tema, las redes se me ponen locas, pero es que no hay mejor dato, no hay mejor información que la que tú viviste. Lo que yo vi, a mí nadie me lo va a quitar. Y yo no soy una enfermera que estuvo en un hospital todo el tiempo. En una unidad todo el tiempo. Que muchas enfermeras que posiblemente estén en desacuerdo conmigo porque son enfermeras que estuvieron en un solo lado, en un solo hospital, por X tiempo. Eso fue lo que vieron. Yo trabajé te voy a decir en cuánto. 1, 2, 3, 4, 5... Es como 6 hospitales diferentes durante la pandemia. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal contado 6.
Y no solamente en 6 hospitales diferentes, como cuero de caserío, flotando por todos los pisos. Es sala de emergencia, intensivo, con pacientes de PCU. Estuve en cardíaco, en piso de cardiología. En cualquier piso. Piso COVID, Yo estuve en todas partes. En todas partes. No puede ser casualidad. ¿Cómo tú sobreviviste eso, loca? Tú te acostumbras a todo. El ser humano se acostumbra a las circunstancias más horribles que existan. Yo me acostumbré. Estaba harta ya. Ya yo estaba en automático. Lo que me motivaba era a que cuando yo veía un paciente, yo los orientaba. Yo tenía conversaciones con ellos. No te dejes. Tú no. Le sembraba la puya. Tú, no sé. El de al lado se murió por eso. El de al lado se puso el plasma y se complicó. Tú lo pienso. ¿Con qué? Y yo... le dejaba la puya. Pero eso me hace ahora como que cuestionarme la opinión médica. Porque entonces es como que... Yo no sé. Hoy Entonces, día eso no me se demuestra sabe. que ellos tampoco saben. Por eso es que te digo que las enfermeras son ángeles. Y la gente Sí. subestima mucho a las Es verdad. enfermeras. Y las enfermeras normalmente es la persona que para lo que está pasando. Es verdad. Y no porque yo sea enfermera, es porque yo lo vi en otras enfermeras también. Y no es que los médicos no tengan el conocimiento. No es que no lo tengan. Saben lo que está pasando. Saben lo que están haciendo. El problema es que hay mucha presión administrativa. Y hay muchos médicos que si tú no tú te vas. Si tú no haces esto, tú te vas. Si tú te pones a decir a los pacientes que el plasma no sirve, tú te vas. Son médicos jóvenes, muchos médicos que también tienen sus deudas, sus préstamos, sus biles, sus familias, que dicen, no me queda de otra. Yo tengo que meterle esto por un tubo y 7 llaves al que venga. Las órdenes vienen de la administración del hospital. No la orden médica viene del médico. Pero ellos tienen sus meetings, tienen sus reuniones, y esto es una cadena. Una cadena de comando. Esto es una cadena de comando. De algún lado administración viene con quienes aprueban los tratamientos. Eso no viene del médico. Por eso es la administración. Al médico se le dan las opciones de tratamiento. Ok, se aprobó esto para el COVID. Se aprobó esto para el COVID. Esto experimental se aprobó para el COVID. Con pacientes que presenten estos síntomas, los tienen que implementar. Mucha gente administrativa son médicos también. Pero, eso sí, entonces el médico pone la orden, ¿quién tiene que ejecutarla? La enfermera. Pero todo es administrativo. Ahí hay dinero envuelto, CEOs envueltos. Hay mucho dinero envuelto. Joanny, ¿por qué ya tú no estás trabajando bedside care? Esa es una de las razones por la cual. Porque me cansé, me harté de la administración, me harté del abuso, me harté a mí el COVID me afectó mucho en cuestión de que yo me airaba, ya iba molesta a trabajar. Ya yo siempre estaba a la defensiva, estaba harta ya. De siempre tiene que estar defendiendo a mis pacientes o defendiéndome yo. Después de la pandemia, ¿qué causó? Acostumbraron a las enfermeras durante la pandemia a que tenían que trabajar con una mayor cantidad de pacientes porque las enfermeras estaban enfermas o porque había mucha ausencia. Pasó la pandemia y dejaron eso. Ahora las enfermeras le están duplicando la cantidad de pacientes de la pandemia para acá. Qué pantalón. Ya no es patient safety, staff safety. Pero se te muere un paciente y ¿quién es la culpable? Tú. Así está la enfermería hoy. Yo sé que no es a la misma magnitud que lo que tú viviste, pero yo cuando trabajé también en oficinas médicas, yo también veía como que tanta burocracia para que su paciente pueda recibir su tratamiento o su imaging, su plaquita. Tanta burocracia que si el plan que si aprueba, que si aprueba, no aprueba. No, primero hay que hacerle un sonograma. No, porque antes del MRI hay que hacerle un CT. Sí. No, que si antes del CT hay que hacerle un qué sé yo qué. Sí, que si tienes que hacerte la placa primero. Por ejemplo, yo soy médico y yo te veo un nódulo. Yo te veo algo que yo sé que de entrada tú necesitas un PET scan. De entrada yo sé que tú necesitas un PET scan. No, pero déjame hacerte una placa primero. Sí, y yo veía la frustración. Hacer la placa, no, está positiva la placa. Vamos a confirmar con un CT. Sí. Sí, el MRI. Sí. Al final el PET scan. Yep. Ya le clavaste 4 o 5 estudios a ese paciente ya tiene un bill de 15,000 pesos en el bolsillo que tiene que pagar. Cuando tú de una sabías que lo que necesitaba era un PET scan. Yo también veía esa injusticia y también me harté.
Claro que Yo sí. veía la frustración de las PA y de las Sí. MPs. Y déjame decirte, hay mucho médico bueno. No, definitivo. Hay mucha Yo trabajé nurse con... practitioner y hay mucha gente que dice, no soy parte del problema, pero la presión no está fácil. Sí. Tú terminas quitándote. Ya. Yo me quité. Ya. Yo vi que el monstruo era demasiado grande y dije, yo hice lo que pude, hasta que mi parte, que el Señor les bendiga. Pero ya se me estaba empezando a reflejar en PTSD. Yo soñaba con los pacientes. Tú te sientes impotente. Yo sentía a los pacientes en mi cama, haciéndome fila en el cuarto. Uy. Yo empecé a presentar problemas de estómago, gastritis, emocional. Porque era tanto lo que yo quería hacer y no podía, que yo decía, yo voy a perder mi licencia un día. Yo la voy a perder. Porque o voy a omitir hacer algo, o voy a hacer algo para salvar a un paciente sin orden médica y me Wow. voy a lamber. Yo me quito. Y me quité. Porque yo decía, si no, voy a perder la licencia. Y entre muchas cosas que pasaron, pero esa es la historia del COVID en mi vida. Eso fue, de ahí viene. Así que la chica que me comentó, tú no sabes lo que está diciendo. Y tampoco tu opinión me importa. Amén. Porque tu opinión no cambia lo que yo experimenté, lo que yo viví. Literal. 6 hospitales diferentes y tú ves lo mismo en todos lados. Eso no es casualidad. Por eso yo reconsideré mi deseo de ser PA. A la que yo vi cómo se movía la industria de verdad. No, mi amor. Y dije, esto no es para mí. Y tú sabes que decirte que la enfermería es bien bonita, mano. Yo he tenido unas experiencias bien gratificantes de enfermera, bien brutales, que he llorado. Wow, es una profesión demasiado de brutal de linda, pero es de las más atropelladas. Es bien corrupta, loca. Es bien atropellada. La enfermera limpia en el piso con ella, de verdad que sí. Y te obligan a hacer cosas que tú no quieres hacer. Y tu opinión no importa también. Tu opinión no vale nada. Tú ves algo en un paciente y cuántas veces yo no estuve corriendo detrás de médicos con pacientes bien complicados, necesitando una orden médica para poder retirar el medicamento, el paciente malo, y los médicos no aparecían. Porque es una cadena, se cansan también. Es una cadena. Los médicos se cansan, le pichan a la humanidad, las enfermeras se cansan. Un dominó y effect. ahí viene el maltrato a los pacientes. Efecto dominó. Esa enfermera está aborrecida. Esa enfermera no sirve. Esa enfermera llevo con la luz prendida hace media hora y nadie me contesta. ¿Dónde está la cadena? Pero la enfermera es mala. Pero cuando miras la cadena, a la enfermera la llevan maltratando todo el día, ignorándola todo el día. Tiene el doble de pacientes. Cualquiera se aborrece. Cualquiera se aborrece. Es fuerte. Por eso mejor, mira, si tú quieres ser enfermera, vete a trabajar en una oficinita de estética. Mira, estudia O enfermería, desde tu gradúate casa. y ponte a inyectar gente, a inyectar botox. Botox, exacto. Dermatología. O yo soy case manager y no me arrepiento. Ya. Soy enfermera, pero trabajo en mi casa. Lo mejor que Lo mejor pudiste que he hacer. hecho en mi vida. Qué triste. Y así seguirá la escasez de enfermeras en los Va a seguir hospitales. pasando. Ahora, y todavía me llegan mensajes de las agencias de traveling. Mira, te estamos pagando a 60 pesos la hora. Mira, No. wow. Mira, wow. No me interesa. Bueno, este podcast estuvo lo más bueno, man. Ya. Estoy entumecida, me duele la Me rodilla. duele la rodilla, la artritis, tengo el tendón Loca, patelar estoy inflamado. bien vieja. Pero nada, vamos a dejarlo aquí. Seguimos bochinchando en otro podcast. Sí. Bueno, familia, nos pueden... espérate. El Hater de la semana. Pe, 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 pe. Ya. ¿Quién es el hater de la semana? Vamos a punchar algo ahí random. Sí. Vamos a ver, no sé cuál vamos a poner. 1, 2, 3. Gracias por el apoyo, gracias por esas palabras de sabiduría, los amamos. Tus palabras han hecho un gran cambio en mi vida personal, de seguro la de Melanie, así que más personas como tú y más palabras con luz. Estoy transformada. Amén, Wow, amén. mi líder. Bueno, familia, no olviden que nos pueden conseguir por todas las redes sociales, como esta es la que hay: podcast, Instagram, TikTok. Tenemos todos los episodios están disponibles en Spotify y también en YouTube. Pueden compartirnos sus preguntas, pueden compartirnos sus comentarios. Si tienen algún tema que ustedes quieran que nosotros toquemos aquí, escríbanos, DM, email, como ustedes quieran, para poderlo desarrollar aquí así de una forma casual y cruda y real, sin tapujos, porque esa es la que hay, corillo. Nos vemos en la próxima. Bye.